La ideología supremacista que tuvo cabida dentro de las normas legales hasta que fue detenida por el Craig Cobb en el pueblo del norte de Estados Unidos, el Leyte. El líder supremacista Craig Cobb intentó crear un enclave para personas blancas en el pueblo de Leyte, donde compró propiedades y luego le vendió un inmueble a la organización National Socialist Movement, esto es, el Partido Nacional Socialista de los Estados Unidos, el National Socialist Movement, que llevó el Partido Nacional Socialista Hitler al poder allá en la década de los 20 y 30 para convertirlo en lo que fue. Finalmente, el líder de ese movimiento nazi en Estados Unidos, Jeff Schaub, anunció en una reunión nacional que buscarían ellos contener el ingreso de una población ilegal que invade y amenaza la seguridad nacional del sur al norte del río Bravo. Esa es la magnitud de la condición que hoy se respira en la Unión Americana. El neonazismo o supremacismo enfilado en manifiestos que culminan con el asesinato masivo de representantes de minorías o simplemente de gente que asiste a un centro comercial un fin de semana atiborrado y de repente se ven inmersos en la balacera, en una lluvia de balas que le toma la vida a más de una veintena de ellos. 9 de la mañana con 5 minutos, 5518-7760. Lentitud en inversión, esto es grave, está frenando a la economía del sureste. Es la región prioritaria para el presidente López Obrador. En esa zona se concentra la mayoría de los proyectos insignia de la actual gestión, entre ellos el Tren Maya y el proyecto de Tres Bocas allá en Tabasco. En el primer trimestre del año, la economía en la zona se contrajo en un 1.4% anual, esto según el INEGI. Históricamente la región sur-sureste del país muestra crecimientos económicos mínimos con relación al resto del país. Les decía, la refinería de Tres Bocas son dos de ella y una de Servidor, y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec junto al Tren Maya. Cayó en puntualidad Interjet y Volaris. Vaya, esta primera, desde las últimas semanas, encuentra en una situación adversa. En el caso de un vuelo reciente de reporteros de ABC de Oaxaca a la Ciudad de México, cuando el vuelo debió salir a las 7:20, pues terminó a las 12:20 de la noche, pero eso es un llamado para los ejecutivos de las líneas de bajo costo. Interjet y Volaris fueron las únicas empresas mexicanas que registraron una caída en sus niveles de puntualidad en la primera parte del año. De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el primer trimestre de este año, Interjet registró un índice de puntualidad de 89.8%, un punto porcentual menos que al cierre del 2018. El director ejecutivo del banco HSBC, John Fleet, dejó el encargo en momentos en que el gigante de la banca enfrenta un escenario de incertidumbre geopolítica. De acuerdo con la información, enfrenta un ambiente global cada vez más complejo y desafiante, entre otras cosas. Noah King, quien conduce la división de banca comercial de HSBC, asumirá interinamente las funciones ejecutivas. El PRD exige medidas extraordinarias para la protección de periodistas, esto a través de la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, para prevenir el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y es que el pasado fin de semana, otro colega fue abatido en Veracruz, Jorge Celestino Ruiz, y ahí se reprocha la omisión de diferentes instancias en aquella entidad. Y las notas más importantes del Sol de México: de avión contra el huachicoleo a taxi aéreo, funcionarios como Antonio Mit Curibreña, entre otros el exdirector de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, el protector de los huachicoleros, Eduardo León Trawitz, y Alberto Treviño Medina, emplearon la flota de Pemex, adquirida allá por el 2014, para el uso personal, y la convirtieron en un taxi aéreo costosísimo,
para los mexicanos, quienes finalmente a través de nuestros impuestos pagamos ese avión que nos costó mucho y que dio lujo a Antonio Meade, Antonio González Anaya, Alberto Treviño, Eduardo León Trawitz, entre otros. Son las 9:08 a.m. Vamos rápidamente a la edición digital del periódico New York Times esta mañana. Está cargada precisamente de este tema, de los atentados en Ohio y El Paso, Texas. Esto hay que destacarlo. Y también aparece hoy, este lunes 5 de agosto, el nivel de aprobación del presidente López Obrador. Al igual que la semana anterior, el presidente López Obrador inició con disminución, pero dice Roy Campos, recordemos que el fin de semana no hay conferencia del primer mandatario y su agenda diluye. Hace 7 días, el martes y miércoles, logró levantar, y es lo que plantea en su medición semanal Roy Campos. Antes de irnos a la prensa internacional, donde se resalta este evento, fuera de El Paso y Dayton-Stone, existe una ola de descomposición en la sociedad estadounidense. Nada justifica que un joven de 21 años, con un rifle de alto calibre que fue adquirido legalmente, ingresara al Walmart en El Paso y asesinara a 20 personas. En una nación donde solo proliferan cada vez más las armas altamente, dice él, pues que son elegantes. Los conciertos y en las iglesias, en todos los puntos de concentración de la Unión Americana, se percibe un sentimiento de angustia, y esto no concluirá hasta que el presidente Donald Trump decida modificar la enmienda 2, que desde 1864 habla sobre la libre portación de armas en Estados Unidos y permite a un joven de 21 años de Allen, Texas, masacrar a 20. Eso no cambiará, y dice finalmente la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi: tenemos la responsabilidad de responder a nuestros representantes en un acto de enorme vileza. Se trata de Patrick Crusius, quien se encuentra bajo custodia policíaca, y en el manifiesto abordado en Texas, la invasión hispana contra Texas, descrita en un evento que este sujeto olvidó. Los estadounidenses nos despojaron del territorio de Texas allá por el 1847, después del Tratado de la Mesilla. Así que se revira a este joven que se encuentra ya en la fila de la ejecución. El juez de Texas pidió la pena capital a ese joven. Texas es de México, no de un asesino. 9:12 a.m, 5518 7760. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Sí, ¿quién habla? Paco. ¿Qué canción quieres? La verdad, no quiero una canción. Sé que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que decirle. ¿Cómo se llama tu papá? Toño. Toño, ya es hora de poner atención. 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE. Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Qué tan precavido eres al comprar por Internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea, 1. Verifica que el sitio sea seguro.
2. Cuidado si te ofrecen productos demasiado baratos. 3. Revisa las opiniones de otros compradores. 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas o cibercafés. Para más información, acércate a la Conducef. Gobierno de México. Las noticias más relevantes gratis hasta tu celular. Línea ABC. Manda un WhatsApp con la palabra alta al 5580 07 77 60. 5580 07 77 60 y obtén la información al momento. Línea ABC. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. La Comisión de Marina aprobó el Programa Anual de Trabajo 2018-2019, basado en 9 ejes rectores que pretenden, entre otras cosas, fomentar una política marítima que impulse el desarrollo, explotación y aprovechamiento de los recursos del sector de manera sustentable y sostenible. Revisar los asuntos turnados a la mesa directiva que requieran el dictamen y opinión previo de análisis. Esto para promover cambios legislativos que fortalezcan a la Secretaría de Marina Armada de México y a la Marina Mercante. Proponer la realización de foros, estudios, investigaciones, visitas, audiencias, cuando el tema así lo requiera, y la comparecencia de servidores públicos, y promover el acercamiento de la Cámara de la Industria Naval a asociaciones de la sociedad civil e instituciones educativas para tener una comunicación constante, eficaz y de resultados para el sector marítimo, dice la presidenta de esta comisión, con quien vamos a platicar ya vía telefónica. Estamos enlazados con la presidenta diputada Mónica Almeida López de la Comisión de Marina ante el recinto de San Lázaro. Presidenta diputada Mónica Almeida López, gracias por tomar la llamada telefónica para ese radio y buenos días para usted. Hola, buenos días, Federico, un gusto estar contigo y tu auditorio. Le resumía a la audiencia, presidenta, acerca de la instalación de la comisión y las prioridades, promover el acercamiento con las cámaras de la industria naval, algo que se mantuvo al margen en los últimos años, y al mismo tiempo una cercanía con el sector, porque México cuenta con astilleros importantes, los tenía en Veracruz. ¿Y qué ha ocurrido ahí y en qué consiste esos 9 puntos que se plantearon con la instalación de la comisión, presidenta diputada? Bueno, estamos en esa interacción con todas las instituciones que tienen una manera de aportar a resolver este problema. Estaremos en septiembre reuniéndonos para establecer los mecanismos de cooperación, de coordinación, y sé que ya la Secretaría de Marina ha dado informes sobre los avances en materia de contención del problema directamente que está afectando a las playas, pero sí valdrá la pena que esta comisión empecemos a promover un plan de control, de prevención, de incluso explotación sustentable de esta macroalga en un plazo de corto, mediano y largo plazo, porque ya estamos aprendiendo que es un fenómeno que está siendo recurrente de manera anual. Respecto al combate de la macroalga aludida, se cuenta con embarcaciones de la Marina Armada de México para ese efecto, que entraron en operación hace menos de un mes o 2 meses, presidenta diputada, y también existe por parte del presidente López Obrador pues el mandato de que no participen ahí empresas privadas para que esto evite convertirse en un negocio. Bueno, se comprende que ya hay un presupuesto que fue asignado a la Secretaría de Marina por 56 millones para que construyan estas sargaceras. Parece que ya por información publicada por el propio secretario de Marina en octubre tendrán la primera, y de ahí cada mes estarán terminando las 3 restantes. No me parece mal que nuestras instituciones puedan operar la solución, pero también no debemos limitarnos que si el volumen es de una magnitud en la que la institución por sí misma, en tanto no terminan las sargaceras, pues que también podamos buscar la cooperación y la contratación de empresas privadas.
E insisto que en este plan deberíamos de desarrollar un modelo en que también toda la sociedad podamos contar con una oportunidad de desarrollo local, es decir, impulsar empresas público-privadas, ¿por qué no?, para la explotación, insisto, sustentable de esta biomasa, porque podemos desarrollar productos farmacéuticos, bloques para vivienda, materiales, digamos, plásticos, pero con combinación de materia orgánica, y el etanol como una fórmula para reducir los gases de efecto invernadero y que nuestros combustibles sean más limpios. Entonces, esto es lo que estaremos impulsando desde el legislativo, apoyando con la construcción de un marco jurídico que promueva, incentive, pueda establecer la coordinación, insisto, con las instituciones involucradas y así con la iniciativa privada para buscar estas alternativas, insisto, de desarrollo local, desarrollo regional, impulsar economías verdes, y que todos estos municipios que tienen en este momento, digamos, almacenado el alga que ya ha sido recogida, tengo entendido que ya van más de 57,000, casi 58,000 toneladas de mayo a julio, pues hará falta ahí establecer un plan estratégico de explotación adecuada de esta biomasa, insisto, en estas potenciales pues producción o industria de otros productos y darle un valor agregado a pues a este fenómeno natural. Y finalmente, respecto a la comparecencia del almirante José Rafael Ojeda Durán y el anterior, ¿en qué términos y si a víspera que el presidente envíe el presupuesto 2020 contaría la Comisión de Marina con la posibilidad de recomendar a Presupuesto y Cuenta Pública ampliarlo ante las necesidades y retos que representa la zona económica exclusiva, la zona del mar patrimonial, Presidenta? Sí, pues estaremos trabajando en conjunto. Insisto, la Secretaría de Marina es una de las instituciones con mayores capacidades y personal altamente especializado, hacen modelos de planeación y de programación presupuestal adecuadas. No dudo que estarán estableciendo, solicitando esta ampliación y en conjunto con la Comisión de Marina, lo que es la competencia en materia presupuestal, pues sí garantizar que se cuente con el presupuesto adecuado para el desarrollo de estas zonas económicas, por supuesto, e insisto, con modelos de innovación social, con nuevos modelos de coordinación y cooperación en los 3 niveles de gobierno. Hablo de niveles municipales que cuenten con todos los recursos también para atender y administrar fenómenos como estos, pero sobre todo detonar las áreas turísticas con perspectiva de desarrollo sustentable. Pues le agradezco, Presidenta, por tomar esta llamada al 760 del Cuadrante. Buenos días para usted y mejor inicio de semana. Igualmente, me encanta tu programa y muchas felicidades por el seguimiento y esta manera de encontrarnos en la construcción de soluciones. Muchas gracias, Federico. Usted, Presidenta, diputada, son las 9:22. Hay más información y de esta se desprende que para enfrentar la proliferación masiva de esa alga, el propósito de esta comisión y los 3 niveles de gobierno es impulsar economías verdes para que, por ejemplo, 38 toneladas recolectadas de mayo a julio, se inscriban a un plan estratégico para la producción de biomasa que puede ayudar a economías vulnerables de los municipios que se ubican allá en la costa del Caribe. 9:22 y transmitimos para ustedes en la señal de ABC Radio 760 del Cuadrante. Hablamos por la mañana del posicionamiento del presidente y López Obrador, y Roy Campos asistió en el sentido que sí lo hay a partir de las conferencias matutinas que él expone de martes a viernes, pero realmente son todos los días se dan esa misma condición y insisto a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, forma parte lo anterior del activar de una agenda que hoy inició en Valle de Bravo, Estado de México,
el Ejecutivo Estatal de esa entidad anunció una caída en los niveles de delincuencia. Habrá que medirlos a partir de lo que se registra en la región oriente de la entidad vecina. Y el punto de referencia son municipios del oriente como Valle de Chalco y Chalco. Y en el nororiente, Ecatepec. Ecatepec es la punta de lanza de la medición delincuencial, y ahí es donde la verdad no se ve. Y más que Ecatepec, Tecámac la semana anterior, incluso esto llevó, y le pedimos a la colega Vania buscar a la alcaldesa de Tecámac, porque se prendieron autobuses, unidades de transporte público fueron incendiadas por no pagar la cuota, el cobro de piso que las diferentes líneas concesionadas en aquella región llevan a cabo. Entonces, mientras no se pague la cuota al crimen organizado, eso puede ocurrir. El canciller Marcelo Ebrard calificó como terrorismo contra mexicanos el atentado allá en Ohio, y la Secretaría de Relaciones Exteriores pues emprenderá una acción hasta de demanda contra, pudiera ser el estado de Texas y esas organizaciones supremacistas que promueven el mensaje de odio. Este joven de 21 años es un claro ejemplo de eso. Y recordar, amigas y amigos de la audiencia, que Pruvius, el joven de Allen, Texas, formó parte del Ku Klux Klan, y el Ku Klux Klan, David Duke, es uno de sus representantes más claros. Se encuentra él, entre otras cosas, en una lista de por lo menos 23,000 jóvenes de la misma tesitura que piensan cazar a mexicanos ilegales al momento que crucen la frontera de manera ilegal, y no solamente los nuestros, sino también, entre otras cosas, a centroamericanos y de otras nacionalidades que incursionan del sur al norte del río Bravo. En el proceso del PRI, el candidato Moreno se lleva ya una ventaja decisiva, posiblemente irreversible, frente a los otros dos candidatas a esa dirección. No olvidar que el próximo 11 de agosto se definirá el curso del expartido gobernante, y el secretario de Hacienda afirmó que no es pertinente un mandato dual en el Banco de México. México ya es el primer socio comercial de Estados Unidos, esto debido a la guerra comercial con la República Popular de China, y es que el fin de semana Washington fijó nuevos aranceles contra Beijing por el orden de $320 mil millones, y a esto se suma lo que Beijing acusa como una clara incursión, involucramiento de Estados Unidos en el tema de Hong Kong, donde, como ustedes saben, existe un grupo financiero hongkonés. Es la oligarquía, paradójicamente, en una nación socialista, pues hay una oligarquía financiera en Hong Kong cercana a Beijing, y contra ellos este grupo de jóvenes se manifestó en contra de la ley de extradición que hace unos meses aplicó contra algunos chinos de la República Popular en la zona continental, quienes hacían crítica hacia Beijing, y estos o eran tomados o eran secuestrados o finalmente llevados ante un tribunal en Beijing para ser procesados. Esto ocurrió allá, y hay un claro malestar entre los jóvenes que se levantaron contra estas acciones registradas allá en Beijing. Son las 9:27. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Con el propósito de romper la brecha de género en la carrera judicial y alcanzar progresivamente la paridad, el Consejo de la Judicatura Federal emite la convocatoria al primer concurso exclusivo para mujeres para acceder al cargo de jueza de distrito. Acciones afirmativas como esta son indispensables para lograr una genuina igualdad entre hombres y mujeres. Consulta las bases en www.cjf.gov.mx. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados invita a los foros estatales rumbo a la construcción de una nueva Ley General de Aguas Nacionales.
Serán varios encuentros en diversas ciudades del país. Más información de fechas y sedes en el micrositio de la comisión en www.diputados.gov.mx/CRH Foros Agua. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Regresa a clases con ABC Radio. A ti, pequeño local, pequeño comerciante. Anúnciate con nosotros en este regreso a clases. Llama al 3640-5210. 3640-5210. Llegamos a tus clientes. ABC Radio, 760 AM. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son exactamente las 9 de la mañana con 29 minutos. Más información aquí en el 760 del cuadrante. La policía rusa detuvo a más de 1,000 manifestantes en Moscú, y estas marchas que se llevan a cabo en Moscú como en Beijing, pues van o tienen una analogía. Están los jóvenes reflejando un hartazgo, dice hoy el medio, este medio es Le Monde, que en ambos países hay un levantamiento contra un establishment aplicado en los gobiernos de Vladimir Putin y de Xi Jinping. Son las 9:29, vía telefónica el director general de vinculación del Colegio de la Frontera Norte, el doctor José María Ramos. El doctor, le agradezco, tome usted esta llamada telefónica para ABC Radio 760 del cuadrante, y buenos días para usted. Muy buenos días, Federico, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Doctor, ¿en qué contexto, más allá del mensaje en Washington de un supremacista, como dijo Joe Biden en alusión al presidente Trump, pudiera ubicarse este atentado con un manifiesto, un mensaje previo por parte de otro ídem, un supremacista joven que costó la vida a más de 20 latinos y mexicanos? Así es, Federico, pues es un hecho muy lamentable que refleja desafortunadamente la influencia que ha tenido en esos últimos años el discurso antimigrante, antirracista por parte del gobierno de Estados Unidos, y que sin duda alguna pues es muy lamentable y que desafortunadamente se refleja en este hecho lamentable que pues es contradictorio, y le digo que es por contradictorio porque El Paso en Texas, El Paso, Texas es una ciudad bastante tranquila. Si lo comparamos con los cerca de 700 homicidios dolosos que suceden en Ciudad Juárez en este año, en el caso del Paso, Texas, pues simplemente la incidencia delictiva era mínima, ¿no? Sin embargo, con este hecho que refleja la influencia que tiene ese tipo de discursos, pero sobre todo el hecho de que, pues contradictoriamente, la propia Constitución de Estados Unidos dice que todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen el derecho de portar un arma, pues se reflejan ese tipo de acontecimientos que sin duda son lamentables y que pueden ocurrir en cualquier momento. Desafortunadamente, el tema de las redes sociales es uno de los principales vínculos a través de los cuales personas vinculadas con esta visión de extrema derecha y que critican a nuestros migrantes, pues tiene ahí todas las opciones y desafortunadamente genera ese tipo de acciones violentas. Hay en la visión, pregunto, doctor, del anglosajón, este concepto de ver a las minorías como eso, una condición menor, y por lo tanto que éstas, además de realizar lo que no hace el anglosajón, sea sometida a una especie de esclavitud por parte de este grupo. Así es, que refleja lo que estás contando, pero además refleja que el hecho de que pues son jóvenes, este joven tiene entre 20 y 21 años, y es un hecho en el cual se está fortaleciendo este tipo de odios, ese tipo de resentimientos con nuestros migrantes. Y también es contradictorio porque la ciudad del Paso es una ciudad casi en un 60% de población de origen mexicano, que es todo lo contrario a la población de San Diego, California, acá en Tijuana, en donde, pues es casi la población latina sería cerca del 30-35%. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que, pues, que en cualquier momento, en este contexto, en donde se fortalece este discurso, pero además en donde existe el predominio de armas de distinto calibre, pues se pueden presentar situaciones de esta naturaleza. Hay que recordar, si me lo permite muy rápidamente, que hace aproximadamente como 30-35 años
sucedió en un sitio de venta de hamburguesas en San Isidro, California, un atentado pues casi de la misma magnitud. Fueron cerca de 35 menores asesinados también por una persona que en ese caso, bueno, pues también tenía este discurso de odio y antimigrantes. El hecho es que California, o en este caso Texas, reflejan como fue la iniciativa 184, doctor, eso que una mayoría anglosajona no está de acuerdo con este desempeño de minorías como la mexicana, latina y afroamericana, y amparadas en un discurso de la misma condición, el presidente de Estados Unidos puede en el corto plazo reflejar, orientar nuevos masacres como la del Paso, Texas, el sábado? Pues sin duda alguna están todas las condiciones, sobre todo tomando en cuenta este contexto que estamos aquí comentando, es decir, el odio, el resentimiento, este discurso en el cual está haciendo una serie de críticas, incluso a congresistas de su propio país. Eso sin duda alguna es una situación preocupante que el propio Congreso ha estado de alguna manera planteando. El otro hecho relevante es que, pues desafortunadamente, a pesar de ese tipo de incidentes, y también hay que recordar que hace como 4 años también se dio envuelta una situación similar, una congresista en Arizona. Vaya, pues son situaciones que pues no han influido para que el Congreso plantee una serie de restricciones al uso de armas y sobre todo a la propia enmienda. También hay que recordar que en el último periodo del presidente Obama se pretendió también controlar el uso de armas de alto calibre, y sin embargo los propios congresistas demócratas, tengo entendido del centro del Midwest de Estados Unidos, no lo apoyaron. ¿Y por qué no lo apoyaron? Porque en algunos contextos locales el uso de las armas forma parte de una tradición cultural, pero que en este caso, bueno, pues se desvía para otros fines, desafortunadamente. Infortunadamente, doctor, en el mundo o en la percepción de Trump, en estos tiempos, las minorías y los migrantes, particularmente los cafés, como nos llamaba otro aspirante presidencial de Estados Unidos, son predominantes y nos hacen saber, como le decía, que no somos socios igualitarios, al contrario, somos objeto a la subordinación y al orden dominante de aquella nación. Ellos están en su derecho, desde luego, pues son mayoría. Así es, y sin embargo, bueno, pues el reto de la propia política pública, y afortunadamente hemos visto algunas acciones favorables de la nueva administración, es precisamente fortalecer en ese caso las acciones legales. Tengo entendido que se pretende hacer algunas acusaciones a la persona que generó esta incidencia, porque estamos hablando de cerca de cuando menos 7 muertos en este hecho, y sin embargo, bueno, pues son personas de origen mexicano, en algunos casos personas que vivían en Ciudad Juárez y que iban de manera habitual a hacer compras y que desafortunadamente encontraron esas circunstancias. Sin duda alguna, el papel de los consulados mexicanos va a ser muy importante en esta coyuntura, y sobre todo tomando en cuenta pues lo que hemos comentado en otras ocasiones en tu espacio, de que la aportación de nuestros migrantes, tanto regulares como irregulares en Estados Unidos, es muy importante, es relevante. Los últimos datos nos están indicando un aumento en el número de remesas de cerca de 35,000 millones de dólares. Por eso es un tema sin duda alguna de prioridad nacional para el propio Estado mexicano, y sin duda alguna el reto que tiene en este caso los consulados de fortalecer la protección, sobre todo del tema de legal, es decir, qué derechos, qué atribuciones tienen nuestros connacionales a pesar de una situación irregular en Estados Unidos para defender sus propios intereses. Finalmente, doctor, en ese contexto y retomando el capítulo que comentábamos a la audiencia, la guerra entre México y Estados Unidos del 1847, la pérdida del territorio tejano, por cierto, hace bien el gobierno federal, su titular, al no involucrarse directamente con su similar en Washington, al no reconocer tanto el Ejecutivo como la Cancillería que nos encontramos ante un régimen de un supremacista que promueve el odio contra esos millones de connacionales que residen al norte del Bravo? Pues el reto sin duda alguna es cómo en esta coyuntura en donde se dan ese tipo de incidentes muy lamentables y que van a seguir estando dando, y que se esperaban un número importante de expulsiones o deportaciones masivas de mexicanos en situación irregular,
Sin duda alguna, creo que el Estado mexicano tiene un gran reto de defender a sus connacionales en Estados Unidos por todos los elementos que hemos estado mencionando, pero adicionalmente que pues el aporte de nuestros migrantes va a estar ahí, va a seguir estando ahí. Compartimos una frontera muy importante. Hoy simplemente en esta mañana estarán cruzando cerca de 30,000, 40,000 connacionales que van a trabajar a Estados Unidos y que aportan tanto beneficios como Estados Unidos como nosotros. En los últimos 19 años hemos construido una frontera del siglo XXI que ha fortalecido los esquemas de seguridad, pero que también ha fortalecido estos lazos turísticos, comerciales, económicos entre ambos países. Creo que México tiene el derecho de defender al interior de Estados Unidos a la diversidad de espacios empresariales, culturales, el propio Congreso de Estados Unidos, hacer lo que hacen pues todos los países, un cabildeo en la defensa de sus intereses, de sus connacionales, de sus empresarios, pero también de los intereses nacionales del país. Doctor, le agradezco enormemente tomar esta llamada telefónica para ABC Radio 760 del Cuadrante y buenos días para usted. Te envío un gran abrazo, Federico de Tijuana, hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Son las 9:39. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, en México quedan solo 21 hablantes de ayapaneco. Cuando mueran, nadie podrá contar su historia. En el mundo, 60% de las lenguas indígenas está en peligro de desaparecer. Para preservar esa riqueza, 2019 fue nombrado Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Sintamos orgullo de nuestra diversidad lingüística. Ni un hablante menos. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Todo el país. En el Golfo de México, Jalapa, Veracruz, 92.9 FM. Córdoba, Veracruz, 104.5 FM. 107.5 FM. Tampico, Tamaulipas, 89.3 FM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. La amenaza principal para Estados Unidos, dijo el extinto William Colby, director de la Agencia Central de Inteligencia, somos los mexicanos. En el 77, Colby afirmó, la amenaza más obvia es el hecho de que existen 60 millones de mexicanos y en ese momento y habrá 120 millones hacia el final del siglo. Hay 7 u 8 que viven en los Estados Unidos hoy. No hay manera que podamos evitar que 20 millones de ellos vivan en este país. Y enseguida comentó como una nota adicional, no habrían suficientes balas para detenerlos. Así piensan los anglosajones, Y William Colby fue el mastermind de esta operación anti-inmigrante. Pero tome usted nota, si ese joven de 21 años de Allen, Texas, leyó a Colby, en la posibilidad de contradecirlo, optó por masacrarlos. No habrá balas para detenerlos. Y ese comentario de William Colby incendió a una parte de los estadounidenses, vaya hasta su jefe, el presidente Richard Nixon, quien estableció la Operación Intercepción. Posteriormente Colby afirmó, hay que ayudarlos, es gente buena, hay que ayudarlos con el desarrollo de su país, pero entre balas y desarrollo, la mejor opción es la segunda. Así enmendó la página en su libro Honorable Men, los hombres honorables, donde discuten enfoques de política interna e internacional. Este agente de la CIA y católico devoto, quien murió en el río Potomac de una forma misteriosa en el año de 1993, y se consideraba liberal y solía apuntar con orgullo que su madre participó en la política democrática irlandesa, fue quien asentó, no hay balas para detenerlos. Y posteriormente
el académico Samuel Huntington defendió este método en cuanto al tema de los mexicanos. Decía Huntington, gozaba por lo demás de una condición de celebridad. Para abordar el tema de la inmigración de ilegales, lo mejor es su identificación a través de computadora. Y Huntington fue asesor en política internacional de 3 presidentes. Y finalmente la polémica que desató Foreign Policy en marzo del 2004, la política exterior, propició un viento cuando expuso el círculo de políticos del Capitolio que defendían a la migración hispana. Y Huntington se manifestó en contra por las consecuencias internas de la migración hispana a Estados Unidos. Por ello, refirió mexicanos, centroamericanos y caribeños, hay que respetarlos, pero someterlos a la ley. Ni a Colby, ni a Huntington, ni a aquellos que siguieron sus pasos, dice este importante documento de política exterior, les importaron sus críticos. Y al final se concentraron en tesis centrales que no salieron adelante. Huntington además dice que él cree en el dominio de una clase superior sin hacer alusión al anglosajón, y finalmente Estados Unidos se define por una nación en la que predominantemente los blancos, eurocéntricos, protestantes, angloparlantes son los que tienen la misión divina de manejar a la nación y mantener el control sobre las minorías. Eso dijo Huntington, Samuel Huntington, quien no es uno inadvertido. Él fue asesor en política internacional de 3 presidentes de México, de Estados Unidos, mejor dicho, no sé si de México. Y ello tuvo una respuesta por parte de Carlos Monsiváis. Como los pueblos que no lo hacen, ¿acaso es adecuado para hablar de los mexicanos? Dice el extinto Carlos Monsiváis, le respondió así a la nación de blancos, eurocéntricos, protestantes y angloparlantes. Pero a la fecha, ese grupo, esa mayoría, ejerce el control sobre las decisiones que se toman allá. Y después de Huntington apareció otro importante crítico de los mexicanos, el ex candidato presidencial Patrick Joseph Buchanan, quien publicó State of Emergency, el estado de emergencia por la inmigración o el crecimiento del volumen de mexicanos y latinoamericanos asentados en su país. Y por lo tanto Patrick Joseph Buchanan, quien como Donald Trump buscó pero no alcanzó la presidencia, insinuó que debería emerger una línea de defensa denominada los White Roughnecks. Estos son los matones blancos y grupos similares. Y lo que propuso Buchanan se convirtió el pasado fin de semana en una realidad. Los matones blancos, los White Roughnecks, ya están asentados a lo largo de los 3.250 kilómetros de la línea divisora entre México y Estados Unidos. Eso pese que en la Unión Americana emergieron otros, y las películas como los llamados Greaser Films muestran a los mexicanos como siempre, villanos que alteran el orden social de los blancos. E incluso en Hollywood, esta película de los Greasers pues se prolongó por un importante tiempo. Por lo tanto, los movimientos supremacistas blancos están ahí, y tanto en el Instituto de Políticas Públicas de París como en la Universidad de Yale hacen un llamado al Partido Republicano y al Partido Demócrata para que en el marco de la elección presidencial del 2020 el mandatario Donald Trump prescinda de la crítica a los greasers y se ubique más en los temas de crecimiento económico, derechos humanos, política exterior, relación con China, entre otros. Pero
otro grupo, el Pittsburgh Post Gazette, integrado por anglosajones, y donde lamentablemente figura un racista de ascendencia latina y mexicana, plantea endurecer la defensa para que los americanos puedan volver a nacer como blancos y no en una mezcla amorfa, de racistas con cafés, como nos denominan a nosotros. Y así se percibe en la nación, con el predominio anglosajón, así son ellos, el discurso, el anti-mexicano, para destacar al blanco anglosajón y en ocasiones al monolingüe. Son las 9:50, esto es parte de la ideología del ultraconservadurismo populista que hoy permea en los Estados Unidos. Ese ultraconservadurismo pues está al punto de propiciar una revuelta civil allá. Los Estados Unidos, a partir del 2009, son una nación que cuenta con 300 millones de habitantes. Ahora son más, ahora son 340 millones. Y de esos 340 millones, la mayoría es el grupo anglosajón, pero las minorías mantienen una tasa de crecimiento ascendente, de tal suerte que para el 2024, cuando el presidente Trump concluya su segundo mandato presidencial, este grupo podría alcanzar la población hispana latina mexicana, un aproximado de 62 millones, contra lo que será, de acuerdo con proyecciones para ese mismo 2024, una población conjunta en Estados Unidos de casi 380 millones, muy cerca a los 400 millones de habitantes. Y el futuro para ellos, pues es aterrador. El futuro es aterrador porque así lo establece esta condición. Buscamos enlaces con Tabasco para conocer cómo inicia esta semana la agenda allá en Tabasco, donde llega esta señal, y también en Jalapa, Veracruz. Lamentablemente el crimen de un colega el pasado fin de semana, la semana anterior, volvió a levantar críticas contra las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Y solo déjeme concluir el tema de los antimexicanos. En Wisconsin, el gobernador y de Indiana es el presidente Mike Pence, el vicepresidente, atacó a los migrantes de la misma manera que Diane Brewer, quien fue la gobernadora de Arizona. Entre otras cosas, creó un grupo para investigar la inmigración ilegal, para después pedir que se votara por él, presidir el comité de investigación, y Delf denunció a mexicanos activistas y sindicalistas. Delf señaló su simpatía con el discurso de Trump, y Delf es el gobernador de Wisconsin. Wisconsin, como Indiana, Illinois, se encuentran en el corazón del medio oeste de la Unión Americana. Y finalmente, estos gobernadores crearon una cruzada que llevó a la ley esta reforma, la SB 1070 de Arizona, que otorgó poder a los oficiales de la policía para hacer de los migrantes un blanco prioritario. El motivo es que si usted es del color de servidor, somos cafés, pues simplemente con esa misma condición y de no contar con un pasaporte, en Arizona se nos expulsaba abruptamente. Y lo mismo ocurría en Wisconsin, y para qué citar el caso de Luisiana. En cada una de estas entidades, el principal delito era el portar la piel café, y así los mexicanos quedamos en condición de vulnerabilidad ante el anglosajón. El delito del café culminó con la deportación y la adjetivo de violador y ladrón que nos adjudicó el candidato presidencial en 2016. Esa es la historia de la migración, y espero que en cualquier momento esté
el colega del Heraldo, o buscamos a otro colega, y en Jalapa también, así lo asentamos el viernes, para que usted esté informado de lo que ocurrió en Veracruz con el crimen de este colega, un hecho lamentable que apuntala a un vacío de las autoridades. Entonces, en Veracruz el crimen de periodistas es una práctica común, y así el asesinato en Actopan, que ya es investigado por la Fiscalía de esa entidad. El gobernador Cuitláhuac García apuntó que el periodista abatido denunció la corrupción registrada en el municipio de Actopan, una localidad donde el mango es el principal motor de esa economía. Y este colega que perdió la vida dedicó una parte de su tiempo a denunciar esa misma condición. Cuitláhuac García reveló que Jorge Celestino Ruiz tenía una crítica fuerte hacia el alcalde José Paulino Domínguez. Garantizó que el crimen del periodista será castigado y reveló que la víctima denunció amenazas del alcalde de Actopan, el panista José Paulino Domínguez. En Orizaba, el gobernador afirmó que corresponde dar ahora con los responsables, y por ello se aplicó un operativo especial para dar con ellos. En ese operativo participa la Guardia Nacional, la Policía Estatal, dijo el Ejecutivo Estatal. Así como fue en Minatitlán, dimos con los presuntos responsables, acá ahora lo vamos a hacer igual. Y enfatizó que de ese crimen no habrá impunidad y no se tolerará alguna amenaza contra los comunicadores. De hecho, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y contra la Libertad de Expresión solicitó a autoridades estatales la protección del comunicador y de sus familiares. El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, sentenció que las agresiones contra periodistas no serán toleradas más en el territorio veracruzano. Y esto, vamos con el colega Pepe Morales, ya se ubica en la vía telefónica. Colega Pepe, buenos días. Pues incrementa lamentablemente el plagio en entidades como Morelos, Puebla y Veracruz. Buenos días, y desde luego el lamentable crimen del colega de Actopan. Adelante. Así es, Federico. Pues bueno, pues siguen las cosas complicadas aquí en la entidad veracruzana, y es que de acuerdo a las estadísticas que se tienen tanto en el Estado por parte de la Fiscalía General y a nivel federal por el Secretariado Ejecutivo, bueno, pues Veracruz es una de las entidades con mayor índice de inseguridad, y sobre todo pues los secuestros son un delito de alto impacto que ha repuntado, bueno, pues en lo que va prácticamente de este año. Incluso aquí la capital veracruzana se ha visto con un índice por arriba de lo que venía presentando, también no solo en secuestros, sino en ejecuciones. Esto ha sido algo que ha lastimado mucho a la ciudad veracruzana, aquí sobre todo en la capital del estado. Una situación complicada, insisto, la que se vive. Por ello también, bueno, pues la llegada de la Guardia Nacional, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, a lo que es el municipio de Coatepec, pero que se va a regionalizar, va a estar en municipios como Jalapa, como Testelo, como Perote, como San Andrés Tlalnehuayocan, municipios muy cercanos a la capital del estado. Ya se ve el patrullaje de la Guardia Nacional, y bueno, pues los veracruzanos esperan que los índices de inseguridad desciendan con esta presencia, insisto, de la Guardia Nacional. Por lo que atañe al periodista asesinado allá en Actopan, bueno, pues es una situación complicada. Los compañeros reporteros aquí en todo el estado de Veracruz han estado exigiendo justicia, han estado exigiendo que se aclaren los hechos, y sobre todo que las autoridades, bueno, pues pongan algo de práctica. Incluso el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, ha señalado ante los cuestionamientos de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas que si no funciona, bueno, pues que somos los propios reporteros quienes tenemos la voz cantante, prácticamente enviando un mensaje de que si esta comisión pues no sirve para lo que fue creada, que es la atención y la protección a periodistas, bueno, pues que en determinado momento los periodistas veracruzanos podrían solicitar incluso la desaparición de esta comisión. Sin embargo, bueno, también hay que decirlo con todas las letras, el periodista de Actopan era una persona que ya había denunciado en diversas ocasiones que tenía amenazas, que había sufrido algunos atentados en su propia vivienda. Sin embargo, pues no tenía la protección. La Secretaría de Seguridad Pública le retiró
la protección policíaca, una situación todavía... Colega, seguimos con esta aclarar. información, mañana iniciamos contigo, si nos permite, se acabó el espacio, colega, mañana en este espacio, por favor, son las 9:58 y ahora seguimos con el Ángel de la Salud y más información para ustedes. Y ahora, su Radio Minuto Guadalupano, presentado por Rosfrans Ron Power, tecnología a la máxima potencia. En Rosfrans desarrollamos tecnología de clase mundial. Rosfrans Ron Power es la nueva línea de aceites lubricantes con exclusiva fórmula trisintética y transparencia única por su alta pureza, que brinda mayor rendimiento.